Hello, hello, bienvenido, bienvenida a Dosis de Juguito, conmigo tu host Lau Cabral. Este podcast es tu espacio seguro donde tenemos conversaciones profundas de bienestar, de la vida y de crecimiento personal. Without further ado, los dejo con la dosis de juguito de hoy. Andrea, bienvenida a Dosis de Juguito. ¿Cómo te sientes de estar aquí hoy? Demasiado emocionada. Mira, siempre empezamos el episodio con que el invitado se describa como persona. ¿Quién es Andrea como persona? Yo creo que yo me describo como una persona creativa, súper intencional y con una sensibilidad particular por todo lo que es estético, por la belleza. Eso lo aplico en mis diseños, en la moda, en mis redes sociales y en mi vida en general. Sí, porque yo creo que algo que la gente no sabe es que tú eres interior designer, ¿verdad? Sí. Y así fue que yo empecé a seguirte por interior designing. Ahí es que empiezan, esos son mis orígenes en las redes. Ajá. Yo primero estudié periodismo, después estudié marketing y más tarde, siguiéndole un poco los pasos a mi mamá, decidí estudiar diseño de interiores. Ok. Y empiezo con mis diseños de espacios comerciales, residenciales, pero luego de muchas cosas que pasaron en mi vida, es que me desentiendo un poco de los interiores, mostrando un poquito más mi lado de la moda que tanto siempre me ha apasionado. Y tu mom era. Y mi mom era. Tu mom era es como tu signature, siento, right now. 100%. ¿Y cómo es tu rutina AM y PM right now? Porque sé que siempre cambiará. ¿Cómo es tu rutina? La realidad es que ahora con dos niños, particularmente con un toddler y un bebé de 2 meses, no te miento que es un poquito caótica, pero súper bonita. Mi mañana comienza, yo te diría que a las 6 de la mañana un poquito, y eso es un día tarde, con Jorge Carlos, que ya tiene su cuarto, gritando su mami, mami, que genuinamente no sabemos de dónde lo saca, porque nosotros lo incitamos a él que diga mamá, y él de repente me dice mami, mami, y eso a mí me derrite. Ay, o sea, yo escucho a las 6 de la mañana en su cuarto, mami, mami, y yo salgo corriendo a buscar a Jorge Carlos, lo meto en la cama, y como minutos después Jorge Andrés aparece también en nuestra cama. Desayunamos, con la ayuda de Pica hacemos desayuno para Jorge Carlos, mientras el otro tiene al otro niño. Después salimos a dar una vuelta para que coja un poquito de sol, la siesta, y así terminó, digamos, la mañana. Es bastante rápida. Ok. Cuando ellos están haciendo su siesta, yo aprovecho para hacer mi contenido, arreglarme yo, y ya luego pasamos a la tarde. Y la tarde es un poquito repetitiva de lo que pasó en la mañana, pero súper caótica, no te miento, pero bien bonito. Eso es tener niños. Exactamente. Literal. Literal. ¿Y qué tú haces para centrarte tú, para mantenerte en tu centro? Yo creo que una de las cosas que a mí me mantienen en el centro es que yo anhelé tanto y tanto tener esto que estoy viviendo, que me pasó, o sea, tengo una memoria reciente de este momento donde literalmente yo estaba recién levantada con el pelo caótico, agarrando a Jorge Carlos por un lado, porque ahora tengo que correr detrás de él constantemente, mientras estoy agarrando al otro niño, y fue un momento donde yo pensé, esto es un caos. Esto. Sin embargo, lo miro y digo, wow, esto fue lo que yo anhelé por tanto tiempo. So, I'm so grateful de tener esto y de estar viviéndolo. Qué lindo. Y eso me mantiene súper centrada. ¿Qué significa para ti ser mamá? Lo es todo, y genuinamente lo digo desde un lado muy honesto. Yo recuerdo de pequeña yo soy la hermana mayor de 2 hermanos. Mi hermano es básicamente mi primer hijo, o sea, eso a él le molesta un montón porque yo siempre he sido otro mother figure en su vida. Y desde pequeña, practicando básicamente con mi hermano, porque cuando uno es hermana mayor, uno sin querer asume un poquito el rol de mamá también. Yo tomo la decisión de que quiero ser mamá. Y era algo muy importante. Yo lo veía como hasta una misión. Así que para mí ser mamá es algo que me inspira, que me mantiene centrada y que me define. En mi caso, yo lo siento que es parte de mí. Así que con tu hermano fue que tú supiste que tú querías ser mamá. Desde pequeña. So, esto es algo que tú siempre soñaste con ser mamá. En mi caso, sí. Ok. Esto es una decisión que yo tomo muy temprano en mi vida.
No sabía cómo ni cuándo, pero sí. ¿Y en qué momento vamos a hablar de IVF, de in vitro, que es un tema que tú has compartido bien abiertamente en las redes? Y creo que es un tema que le toca a más mujeres de lo que uno piensa, porque no se habla lo suficiente. Hay como un tabú alrededor de tener que hacer IVF. ¿En qué momento tú supiste que tú tuviste que hacer IVF y cómo fue esa noticia de que, ok, esta es mi opción para yo tener hijos? En mi caso pasa, yo hoy por hoy llevo 11 años con quien es mi esposo y mi pareja, y nosotros, fue una decisión, o sea, nosotros decidimos en una conversación, ok, llegó el momento de que queremos ser padres. Cuando tenemos esa conversación y tomamos esa decisión, yo siempre he sido muy intuitiva. Y yo recuerdo haberle dicho a él, tú sabes que yo voy a ir al ginecólogo a contarle de esta decisión y le voy a pedir que por favor nos haga un chequeo general. Pues porque en mi caso, esta conversación pasa y ya yo tengo 34 años. Entonces yo reconozco que no tengo 20 años, que tal vez estoy en mi prime físicamente, etcétera. Y yo acudo a mi ginecólogo, le cuento de nuestra decisión y le pido, por favor, tú nos puedes hacer un chequeo general. A los dos. A los dos. Y él me dice que él no lo recomienda. Me pregunta, ¿cuánto tiempo ustedes llevan intentando buscar bebé? Y le digo, mira, la realidad es que nosotros llevamos como pareja bastante tiempo, pero de una manera planificada e intencionada, no hemos estado buscando bebé activamente. Y él me dice, pues tú tranquila, tú tienes que esperar un año. Físicamente yo te veo bien, como si la infertilidad fuese un aspecto Algo que físico. se ve. Exacto. Y a mí su respuesta me pareció tan inapropiada, porque ¿qué le cuesta a él mandarme un chequeo si yo te lo estoy solicitando? Y es un chequeo general. ¿En qué te afecta? Pero como no estaba dentro de su protocolo, él me exhorta a que yo me vaya a mi casa, intente por un año y que si en un año no sucede, pues que yo regrese. Ok. Conta, pero un año tratando un montón. Un año tratando muchísimo. Entonces, en un año yo iba a tener 35. Y todo en los temas de Esto fue fertilidad. cuando tú tenías 34. Correcto. El primer hijo. Exactamente. Ok. Sí, cuando empezaste con el proceso. Cuando comencé. Y en todos los protocolos de infertilidad, el número que utiliza son 35. En general. Sí, sí. Así que yo llego a mi casa. Es como la edad que uno es como que estoy tarde. Estoy tarde. Sí. Exactamente. Y yo llego a mi casa, yo se lo cuento a mi esposo y yo le digo, yo no me voy a quedar con esta respuesta. Yo vuelvo a donde él. Al mismo. Al mismo doctor. Okay. Y le digo, si tú no me haces los chequeos, yo busco que me lo haga. Y él me dice, pues está bien, pues te lo voy a enviar. Y me manda este chequeo general a mi esposo primero, que es usualmente a quien chequean, porque es más fácil chequearlo a él que a una mujer. Okay. A una mujer tiene que hacerle otro tipo de exámenes, otro cuento. Más compleja, sí. Y mi esposo es quien primero sale con unos números, no eran tan alarmantes, pero sí había algo. Y ahí es que empezamos nuestro proceso. Ok. Es él, y un dato interesante es que usualmente hablan de la mujer, pero por lo general hay más hombres, por lo general, que enfrentan temas de infertilidad también. Sin embargo, como son menos por un tema de machismo o de desconocimiento que no se chequean, pues los números usualmente te dicen que son las mujeres. Ajá. Pero hay muchísimos hombres que también manejan el tema. Así que no eras tú la que estaba originalmente. Así que después... Es que mira, yo no sé nada. No. O sea, yo no sé mucho de in vitro. Y yo no sabía nada tampoco. Así que it's fine. Hoy estoy aprendiendo full. Sí. Empezó él y después sabes con qué fuiste tú. Empiezan con él y yo voy a donde el doctor y le digo, mira... Para que sepas que tú estabas mal. ¿Te acuerdas que todo estaba bien y que nos veíamos bien? Pues no estaba, o sea... Y él me dice, tú tranquila que lo de él se resuelve súper fácil. Ok. En el caso de él era un tema de motilidad. Y él siempre, de hecho, hemos sido muy abiertos, él también, con el tema. Y el tema de motilidad en su caso, usualmente a los hombres les dan unos medicamentos y en 3 meses te verifican y por lo general da buenos resultados. Que fue el caso de él. Ese tema se lo corrigen. Ok. Empezamos a intentar, no pasa nada.
Y ahí yo literalmente, por decisión mía, hago una cita en mi primer doctor de fertilidad. Como que literalmente llamé, permiso, estamos buscando bebé, lo que llevamos son 3 meses buscando y queremos que nos evalúen. Le presentamos los resultados de mi esposo. Comenzamos primero a intentar de manera no tan invasiva, todavía no estamos in vitro. Y ahí se dan cuenta, es que él ya tiene buenos números, ¿por qué no está pasando? Ok. So, ahí es que me dicen, entendemos que tú Puede ser también tú tienes... también, ajá. Exactamente. ¿Y cómo fue cuando te dijeron eso? Si tú supieras que a mí por lo general el que me hayan dado un diagnóstico me calmó. Sí, porque tú querías una respuesta. Tú estabas buscando respuesta. O sea, ahí es que empiezo a aprender de otras cosas. Por ejemplo, los doctores me empiezan a comentar, me empiezan a hacer preguntas un poco más personales, como que desde cuándo tú llevas activa. Pues mira, yo llevo activa desde tal edad. Ok. Y tú tienes 34, ¿tú nunca has tenido un susto? No, yo no he tenido un susto. Ok. Pues aquí debe haber algo. Ujú. Y tú te das cuenta que empiezas a aprender tanto. Y algo que me llamó mucho la atención es el pensamiento compartido de que quedar embarazada es tan fácil. Y la realidad es que no lo es. Y yo creo que está siendo más complicado ahora también. ¿A qué te refieres? Pues no sé, siento que por las toxinas y las cosas 100%. que nos metemos en el cuerpo, hay mucha infertilidad. 100%. O sea, se escucha más ahora, o no sé si es porque la gente lo está hablando más, Puede ser también. que se escucha más casos de infertilidad. Y pienso que es algo que en verdad se tiene que hablar más porque es un proceso bien fuerte que quiero que nos lo compartas desde tu experiencia para alguien que no sabe mucho del tema como yo. ¿Cómo uno empieza? ¿Cómo son las inyecciones? ¿Cuánto toma el proceso? Give me all the details. Pues mira, lo primero que a uno le hacen es que te regulan tu ciclo menstrual. Eso lo hacen con pastillas anticonceptivas. Porque ellos necesitan tener control. ¿Y tú estabas en las pastillas antes de estar tratando? Yo sí estuve en anticonceptivos. Yo utilicé métodos, por ejemplo, las pastillas. Recuerdo que utilicé el parcho en algún momento. Y me acuerdo que también utilicé el Novarin Ujú. en algún momento también. Cuando yo empiezo con este proceso con mi esposo, ya yo había dejado los anticonceptivos, que eso fue una pregunta que me hicieron también. ¿Hace cuánto tú no estás anticonceptivo? Y aunque yo no estaba activamente buscando bebé, yo no había estado anticonceptivo unos buenos 2 años. Y ahí es que empiezan ellos a tener más respuestas. O sea, Ya. y tú no tuviste un susto, y tú no tuviste un atraso. No, nada. Yo viví maravillosamente. Ajá, ajá. Entonces, lo primero que ellos te hacen es regularte tu ciclo menstrual. So, que te pusieron en las pastillas otra vez. Me ponen en pastillas anticonceptivas porque ellos tienen que tener control de cuándo tú vas a ovular, etc. Una vez te ponen en tus pastillas anticonceptivas, te comienzan a estimular porque una mujer, y aquí voy a hablar desde mi experiencia Sí. y desde mi, o sea, no, tampoco es que soy la científica del tema, pero una mujer produce o bota un óvulo al mes. Ellos quieren que tú le produzcas la mayor cantidad posible para sacarte la mayor cantidad. Así que en mi caso, que este no es el caso de todas las mujeres, pero en mi caso, dada mi condición que yo tengo PCOS, tiendo a producir muchos óvulos, o sea, respondo bien. A mí me llegaron a sacar hasta 30. Wow. Pero piénsalo, una mujer hace 1 al mes. Sí, o sea, piensa todas las estimulaciones que ellos me dieron para yo producir 30. Wow. Eso fue en Estados Unidos ya. ¿Y por cuánto tiempo te tienen en la pastilla? Eso es como un mes. Ok. Un mes, mes y medio. Ah, y te fuiste para Estados Unidos, no es aquí que lo Yo hiciste. comienzo mi tratamiento en Puerto Rico. Ok. Tengo 6 intentos en Puerto Rico. No me dio resultados. O sea, 6 procesos de IVF. No. 4 de inseminación. Y los últimos fueron de in vitro. Wow. Ujú. Y imagínate, yo todo ese tiempo, aunque no todos fueron de in vitro, todo ese tiempo yo estuve en hormonas. No, y eso es un shock que tú le das al cuerpo. Emocionalmente está destruida. Dios mío, Andrea, me imagino. Porque a ti ellos hormonalmente te preparan como si tú estuvieses embarazada. O sea, yo estuve 2 años embarazada. No estando embarazada. No estando embarazada. Wow. Es bien fuerte. Y, o
o sea, los mood swings, Horrible. cómo te sientes en el cuerpo. Yo creo que viéndolo ahora como yo estoy ahora, yo fácilmente habré estado 2 años deprimida. Wow. Porque tú estás constantemente batallando con un duelo. Porque en cada tratamiento Te dicen que no. te dicen que no y te dicen es que no te puedes ilusionar. Pero es que si tú no crees que esto va a pasar, ¿para qué lo estás haciendo? Así que tú sí te tienes que ilusionar. Sí tienes que creer que esto va a salir. Y cada vez que a mí me llega un negativo, que en mi caso yo le pedí tanto al universo que solo fuese un negativo. Yo no tuve ninguna pérdida. Pero hay mujeres que sí lo logran y tienen pérdidas constantemente. Entonces es un proceso hormonal. Ellos te están estimulando hormonalmente con progesterona y con estrógeno para que crees mucho óvulo. Luego te sacan esos óvulos, eso es otro proceso. Y luego de que te lo sacan, ahora planifican. En mi caso que yo tenía pareja, vamos a planificar cuando te ponemos ese embrión. Que ya lo mezclaron pues con mi esposo. Y entonces empieza el proceso de ponértelo. En Puerto Rico, a esos óvulos, esos embriones, no le hacen pruebas genéticas. En Estados Unidos sí. Por eso yo tuve tanto trial and error. Porque hay mucho óvulo mío que no estaba genéticamente correcto. ¿Y qué significa eso? Que una mujer puede también producir óvulos que no vienen correctamente. Okay. Por eso es que a veces que hay ciertas mujeres que a veces tienen muchas pérdidas, porque eso como que no se pega. Ya. Es bueno que te hagan unas pruebas genéticas. ¿Y hay una razón por la que en Puerto Rico no se hace eso y en Estados Unidos sí? ¿O? Yo no sé hoy por hoy si las están haciendo. Cuando yo me estaba tratando, no las estaban haciendo. Y era porque... Y ahí es que decides, me voy para Estados Unidos. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Tú te fuiste a vivir allá? No. Yo en ese momento conecto con una que era mi clienta. Así es que comenzamos con tú la debes conocer, con Caroline Toro, con la psiquiatra. Ella ha estado aquí en el podcast. ¿De verdad? Sí. Pues, ella fue la primera invitada. ¿de verdad? Ahí donde tú estás sentada, sí. Pues la doctora Caroline Toro, además de conocerla en el ámbito de psiquiatra, doctora, es mi amiga y fue mi clienta. Ella empieza a ser mi clienta en ese momento, cuando estoy en ese proceso. De hecho, ella me escribe, yo quiero que tú me decores mi casa, etcétera. Y yo le digo, mira, yo creo que yo no debo hacer eso. Yo estoy ahora mismo destruida y no sé si soy una buena diseñadora ahora mismo. Así que en ese proceso tú sabías que tú estabas yo estaba súper mal. Yo no me hallaba, yo no estaba contenta. Pero tú lo reconocías. Sí. Ok. Yo me sentía muy sola también. No me imagino. Es un proceso, si alguien no lo ha vivido, es difícil que te puedan acompañar. Sí, que no tenías a nadie cercano tuyo que había pasado por esta experiencia. No tenía nadie que lo hubiese pasado. Y las personas que me estaban rodeando en ese momento, por ejemplo, no tenían hijos, no habían tenido pérdidas. Yo no estaba pudiendo en ese momento conectar con alguien que ni un poquito yo sentía que entendía lo que estaba pasando. ¿Y te fuiste para allá por un tiempo? O sea, ¿te mudaste para allá por un tiempo? Pues yo primero me entrevisto con el doctor. Yo me fui a una clínica que ellos tienen varias sedes en Estados Unidos. Y yo me acuerdo que ya en ese momento, cuando me recomiendan esta clínica, yo había como un mes antes hablado con mi esposo y yo le había dicho que yo no quería seguir. O sea, que no querías. Que yo estaba dispuesta a quedarme sin bebé. Ah, tú te rendiste. Yo estaba Hubo un momento que te rendiste. Absolutamente. ¿Después de cuánto tiempo? Yo había tomado la decisión de que yo no quería seguir. Es que yo no podía. ¿Esto fue después de cuánto tiempo? Después de 1 año y medio. Sí, es que es mucho. Y llegó el momento que literalmente con lágrimas yo le decía, yo estoy dispuesta a no ser mamá. Yo no puedo más. No puedo más. Yo no me puedo físicamente... físicamente yo no me puedo seguir inyectando. Es que es muy invasivo para el cuerpo por tanto tiempo. Demasiado tiempo. Entonces, yo le digo, si yo encuentro mejores condiciones, ¿tú me apoyarías? Él me dice, let's do whatever we have to do. Ahí es que encuentro esta clínica que me recomiendan y tienen varias sedes en distintos lados de Estados Unidos. Y me acuerdo que cuando yo leí que tenían una en New York, con lo que a mí me gusta New York, es como si me hubiesen dicho que hay una en Madrid. Y tú, nos fuimos. Ahí está. Y yo me acuerdo
que yo lo sentí como un antes y un después. Yo no había pisado la clínica y yo decía, esto es. Wow. Esto es como de esas cosas que uno dice, esto tiene sentido. Sí, Y que te sentiste welcome, te sentiste entendida. me sentí entendida y me acuerdo que entrevisté al doctor y fue como una entrevista y yo le dije, mira, ya yo estoy destruida. Yo necesito que tú mires mi récord médico y que tú me digas si maybe no lo logramos, and that's fine. Pero yo no puedo más con la ilusión, con el limbo. Sí, sí. Yo necesito abrir y cerrar un capítulo. Oye, y que para tú ser doctor de eso tienes que tener mucho tacto, mucha empatía y saber llevar al paciente bien. 100%. ¿Lo encontraste allí con ese doctor? Lo encontré. Yo me recuerdo que él me dice, yo no me puedo imaginar lo destruida que tú estás. Es mucho tiempo. Oye, hay mujeres que pasan 6, 10, 15 años. O sea, yo llevaba... y hay mujeres que pasan este journey que están buscando bebé y que todavía no han dado con un médico. Así que yo cuento año y medio y sé que para algunos suena mucho, para otros suena poco. Pero en mi caso, yo estaba que ya no podía más. Y él me dice, yo voy a evaluar tu récord médico y yo voy a ser sincero contigo. Y él lo evalúa y él me dice, yo lo puedo lograr. Y es la primera vez que alguien me miró los ojos y me dice, lo vamos a lograr. Y yo le creí. Y él te dio fe y esperanza. Aunque no lo hubiésemos logrado, yo le creía. Yo creía en él. Y eso es lo que yo necesitaba en ese momento. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? Mucho menos de lo que me hubiese gustado. La realidad... La realidad, porque, oye, yo entonces me voy a New York y estoy en New York y hasta, es que ya estaba feliz por estar en la ciudad, eso fue como otra energía y yo no quiero decir aquí, es que como yo me relajé o la energía no tiene nada que ver con esto, esto de quedar embarazado es un tema científico. Sin embargo, ya yo estaba más feliz, era como un nuevo comenzar y eso... Pasara lo que pasara, yo estaba como lista. Pero fíjate, yo creo que eso sí ¿Tú se crees que refleja sí? en el cuerpo, claro. Sí. Pues si tú estás aquí en estrés con las opiniones de los demás, como que con esa presión de que todo el mundo te está viendo, porque aquí uno se siente pequeño, no sé si así a ti te pasa, pero uno se siente como que estamos en una islita chiquita y cuando tú viajas tú te sientes como que grande porque estás viendo mundo y a lo mejor esa energía, ese cambio, y again, no somos doctores, no somos nada, pero yo creo que eso sí tiene que ver con el proceso también, como que la mente lo es todo. Totalmente. La mente lo es todo y si tu mente está en paz, en calma y como que con una energía de renewal, Claro. yo siento que eso sí impacta e influye en el cuerpo. Pues te creo porque así lo viví. Y la realidad es que cuando yo llego allá, nada, ellos tomaron mi récord médico, obviamente me evalúan de nuevo, etcétera, etcétera. Y él me dice, en 2 meses lo vamos a lograr. Y así mismo fue. Wow, 2 meses. Nada. O sea, eso que tú lo recomiendas a él full. Yo le he recomendado, no tan solo a él, a la clínica. Porque la realidad es que fueron muchas cosas. O sea, yo sentía que sabían de lo que estaban hablando. Yo sentía que eran mucho más intencionados y que yo no era un número más. Uh-huh. O sea, yo estaba aquí en Puerto Rico y en mi caso, yo llegaba a esas oficinas y habían 40 pacientes y yo no sentía que conectaban conmigo. Yo traía y que te data. estaban viendo rápido para ver más pacientes, allá a lo mejor te daban más atención, más tiempo. Y algo que me gustó es que en mi caso no les molestaba. Yo estaba todo el día leyendo sobre este tema, tratando de buscar, o sea, está el internet, está muchas cosas y yo cuestionaba. Es que yo leí que esto pasó, y eso les molestaba aquí en Puerto Rico. Allá en Estados Unidos yo sentí que eran mucho más receptivos a mi cuestionamiento. ¿Y cuándo fue que tú empezaste a compartir esto en las redes? ¿Justo en el proceso o después cuando ya caes embarazada? Pues si tú supieras que mientras yo estaba en mi proceso, muy pocas personas lo sabían. Y que yo creo que es mejor. En mi caso, así fue que tomé la decisión de vivirlo. Y me ayudó porque no tenías a gente diciendo, te lo lograste, no lo has logrado, ¿en qué etapa estás? Esa presión, sí. La presión era innecesaria. Sin embargo, durante el proceso, cuando yo me doy cuenta que esto no iba a durar 1 mes, 2 meses, yo le pregunto a mi esposo, ¿tú estarías bien si lo grabamos? Y él me dice, sí, es que quiero que si de algo mi dolor sirve, es que eduquemos y compartamos esto. Who knows qué puede hacer. Y yo recuerdo como el día que yo compartí ese video. O
se me paran los pelos. Ay, qué linda. Literalmente cuando lo compartimos, fueron tantos y tantos y tantos y tantos mensajes. Tantas personas compartiendo su historia. Y siempre recuerdo una en particular que me tocó la fibra. Que era una chica que me escribe. Acabo de ver tu video, estaba aquí en la oficina del doctor y venía a decirle que no quería continuar. Que quería rendirse. Pero vi tu historia y me daré otra oportunidad. Ay, se me paran los pelos. Y para mí fue como, esto todo tiene sentido. Y that's why you share it at the end of the day. Y no hay nada como recibir esos mensajes y saber que ayudaste por lo menos a una persona. Literal. Y que la gente se sienta identificada porque les da esperanza y le da fe. Porque yo me imagino, o sea, si yo estuviera ahí y me tomaría tanto tiempo, olvídate, buscamos otra forma. Pero tú eres un vivo ejemplo de que funciona. Así que te aplaudo por compartirlo porque me imagino que no fue fácil. Porque sé que ha inspirado a muchas personas y tus hijos son ejemplos de que todo esto funcionó. Todo ese pain, todo eso, esas emociones, esos ups and downs, it was all worth it. Bueno, la realidad es que yo tengo 2 bebés productos de tratamientos in vitro y con suerte mi decisión está en que quiero tratar otro. Crazy. Oh my God. Sí, I know. Pero yo tan reciente como el año pasado estaba de nuevo en este tratamiento. Y tomar esa decisión de someterme otra vez. Exacto, ¿cómo fue esa segunda vez? Pues mira, yo creo que mi primer embarazo fue luego de pasar todo esto. Y como te dije, ya mi mindset estaba distinto. Entonces, cuando yo quedo embarazada de Jorge Carlos, yo creo que el universo me dio un break. Y yo tuve un embarazo tan y tan bonito en todos los aspectos. Yo me sentía linda. Yo me sentía que estaba en el momento adecuado. En ese momento yo me caso embarazada. Es verdad, me acuerdo. Yo no me quería casar hasta que no estuviese embarazada. Entonces, literalmente, yo estaba comprometida. Ya nosotros llevamos 8 años. Pero mi boda sucedió con 3 meses de embarazo. Que ese era mi sueño. Pasaron muchas cosas divinas. ¿Qué pasa? No porque todo sea bonito, el tener un bebé es fuerte. Entonces, ahora viene el post-baby. O sea, tengo a Jorge Carlos y el proceso de posparto no fue fácil, no es fácil. Yo gané 70 libras con Jorge Carlos. Es mucho. Wow. Es un número competitivo. Y pasar todo ese proceso que yo paso, de entonces, yo me recuerdo como Jorge Carlos tener semana y media de nacido y Pica a mí me encuentra en el cuarto de Jorge Carlos, yo estaba llorando, sobbing, y yo le digo, ¿por qué hicimos esto? Y yo me sentía súper mal, porque un bebé que yo tanto luché, ¿cómo yo tengo ese pensamiento? Y ahí yo me miro al espejo un día y digo, es que yo me he perdido, o sea, me perdí tanto en querer ser mamá. Ok, ya tengo mi bebé, pero ahora ¿quién soy yo? ¿Cómo me vuelvo a encontrar? ¿Cómo me vuelvo a encontrar? Yo me necesito mirar en el espejo y más allá de lo físico, sentirme que yo también tengo un sentido. Sí, porque una vez tú eres mamá, tú no dejas de ser mujer. No dejas de ser mujer. No dejas de ser persona. Entonces yo empiezo en ese journey que también me costó para entonces inmediatamente, cuando ya estoy que me siento en mi prime, decidir, yo tengo que ser mamá de nuevo, porque mi doctor me había exhortado, si tú quieres ser mamá de nuevo, hay que hacerlo pronto. Tenemos que hacerlo rápido, porque no hay tiempo. ¿Y cuánto tiempo hubo in between? Jorge Carlos Jorge Andrés y Jorge Carlos se llevan exactamente 2 años. Ok. Porque yo tuve que esperar 1 año entre medio para que me pudiesen hacer otro tratamiento in vitro. Sí, que no tuviste tanto tiempo. Nada. Eso fue pim pum pam. Literal. ¿Y el proceso la segunda vez fue igual? Bueno, ya lo que pasa es que ya yo tenía los embriones guardados. Simplemente fue el tema del transfer. Ok. Me tuvieron que preparar hormonalmente luego para como que ponerte súper fértil y me ponen el embrión
Y yo lo logré a la segunda con Jorge Andrés. Pero él me había dicho, no es que no lo podamos lograr a la primera, pero estadísticamente, como ya tú tuviste una cesárea, yo entiendo lo logramos a la segunda. Y efectivamente. Wow. O sea, ese doctor es un duro. Está duro. Sí. Mira, ¿y cómo es el proceso? ¿Te inyectan semanal? O sea, ¿cómo es? Yo no sé cómo it's es. fine. Tiene, por ejemplo, estrógeno, me lo daban oralmente. Eran 3 pastillas al día. ¿A la misma vez o en diferentes horas? Yo me las tomaba a la misma vez, pero en verdad En diferentes horas. Deberían ser distintas horas. Ok. Lo que pasa es que mi memoria, ya yo era mamá, mi memoria, yo me las tomaba a la vez. Sí. Y luego, no sé por qué no me acuerdo con tanta claridad, pero te inyectan progesterona y entiendo que es todas las noches, pero es que no me recuerdo bien. Fueron tantas y tantas inyecciones. Y entonces después tienes un trigger shot. Nada, son muchas inyecciones. Wow, qué fuerte. ¿Y te las inyectas tú o tienes que ir a un lugar? En mi caso, mi esposo me las inyectaba. Ok. Pero yo conozco muchas mujeres que lo hacen ellas, o en el caso de que no lo puedan hacer ellas por un aspecto emocional o físico, pues tú puedes ir a un lugar o puedes conseguir hasta un enfermero. Ok, ya. Wow, qué proceso más fuerte, de verdad. Es súper fuerte. ¿Y cómo fue ese momento que te dijeron, estás embarazada? ¿Cómo te sentiste? ¿Del primero o del segundo? Del primero. Ok. Pues mira, yo me recuerdo como hoy, con Jorge Carlos yo siempre le admito a mis familiares y a mi círculo cercano que ya yo no estaba bien. Entonces yo peleaba hasta con la pared. Si estaba nublado y no me gustaba, yo pasaba un mal día. Yo recuerdo como hoy que cuando me ponen el embrión para Jorge Carlos, mi doctor me dice, hazte la prueba de embarazo en 2 semanas. Sin embargo, como yo te conozco ya y sé que no lo vas a aguantar y sé que esto te va a dar resultados positivos, hasta en 3 días. Damn. Y yo recuerdo llegar a Puerto Rico, luego haber estado en New York, y yo me hacía una prueba casi que todas las noches. En mi casa se compraban pruebas de embarazo todas las semanas. Y me recuerdo como hoy que estoy hablando con mi mamá por teléfono, discutiéndole por nada. Y ella diciéndome, pero es que yo no sé lo que a ti te pasa porque tú me estás peleando. Y mientras estoy con ella en el teléfono, camino al baño a hacerme una prueba. Y yo diciéndole, es que tú no me entiendes, lo que sea. Y cuando yo veo esa prueba que dice positivo, que salió así. Dios mío. Yo nunca había tenido un positivo. Nunca. So, yo empiezo y mi mamá me sigue hablando. Pero Andrea, ¿por qué tú no me contestas? ¿Y por qué tú no me contestas? ¿Y tu mami? Y yo, te juro, mi mano me temblaba tanto. Sí, como que al fin lo logramos. Y yo, gagueando, le digo, estoy embarazada. Ay. Y mi mamá empieza a llorar. Es la primera persona que se entera. Uh-huh. Y mi esposo estaba con un amigo en el balcón de mi casa. Y mi mamá me dice, me estoy vistiendo, voy para allá. Y yo salgo corriendo, abro la puerta del balcón y le digo a mi esposo, lo logramos. Ay, se me paran los pelos. Y él se queda speechless y me dice, no me mientas. Y le dije, lo logramos. Y fue el momento más lindo de toda mi vida, yo creo. Ay, qué emoción. Significó todo. Nunca pensé, genuinamente, yo no pensaba que se iba a llegar. Y se te dio. Y se me dio. ¿Y cómo te disfrutaste tu pregnancy o tuviste tu Mi ups pregnancy and downs? fue maravilloso con Jorge Carlos. Genuinamente sí. Fue el momento donde yo empiezo a disfrutarme la vida de nuevo. Yo me sentía tan Porque y tan... después de tanto, al fin como que lo logramos, te lo disfrutaste, porque usualmente se habla de que pues el pregnancy no es lo más lindo, que it's glorified y que todo el mundo te dice esto, y en verdad es como que un proceso bien fuerte, pero yo me imagino que es lo contrario en tu caso. En ese caso yo creo que yo no me había sentido tan feliz en años. Uh-huh. Yo no sabía lo que era la felicidad por mucho tiempo. Y me sentía feliz y genuinamente me sentía extremadamente agradecida. Sí. Qué bella. Sí. Y después de que tienes a tu hijo, bueno, vamos a hablar del primero y el segundo, a ver si fue el mismo proceso, los mismos cambios. ¿Cómo tú te volviste a encontrar? Si en los dos fue igual, ¿cómo fue ese cambio en el cuerpo? ¿Cómo es ese volver a ser mujer? Mira, en mi proceso posparto,
donde yo no me di cuenta, pero ya yo no me estaba encontrando, comienza literalmente en el hospital. Cuando yo me empiezo a mirar y me doy cuenta, ok, ya yo no tengo un bebé adentro, pero mi cuerpo es otro. El tema de la cesárea, como era algo que yo no planifiqué, que son... o sea, yo nunca pensé en la cesárea. Yo creo que yo me enfoqué tanto en quedar embarazada que hay muchas cosas que no las tomé en consideración. Cuando yo tuve una cesárea, a mí eso de verdad me tocó mucho. Yo nunca había tenido una operación. Así que el miedo que yo sentí cuando a mí me entraron en esa sala, yo no lo puedo explicar. Wow. Entonces, cuando yo me encuentro con un bebé, que son tantos cambios, con este cambio físico, yo me acuerdo que los primeros 2 meses yo me sentía como perdida, como en automático. Como la sociedad espera que yo sea mamá, que no duerma y que además tenga una sonrisa. Literal. Y que si te preguntas si todo está bien, que les digas Sí, que todo está bien. bien. Está todo maravilloso, pero no estaba. Obvio. Oh my God. Yo estaba tan lost. Es que yo soy extremadamente emotional. Entonces, y yo no tengo problema en admitir mis emociones. Y yo me acuerdo que un día fui a donde mi esposo y le dije, aquí van a pasar 2 cosas. La primera es que voy a dejar de lactar. No me estaba funcionando. Eso es maravilloso. Y que también hay una presión heavy en que tienes que lactar. Y yo no quería. Pero me exhortaron tanto porque claramente es el alimento más saludable. Y uno crea un bond con el hijo. Y creas el bond, etcétera. Pero a mí no me estaba funcionando y yo no quería lactar. Yo lo estaba haciendo por hacer feliz a la gente. So, lo primero es que le dije, yo no voy a lactar y no me vas a hacer ninguna pregunta. Okay. Y yo me monté en el carro, me acuerdo, llegué al ginecólogo y le dije que no voy a lactar. Y necesito que me digas cómo paramos esto. What are the steps? Lo necesito dejar ya. Literal. So, él me dice... ¿Pero cuánto tiempo estuviste lactando? Como 1 mes y medio. Ok. Y para mí fue more than enough. Y so, lo primero fue que tomé esa decisión. Y esa decisión para mí fue muy importante. Y la segunda fue que le dije a mi esposo, y voy a rebajar. Muy bien. Voy a rebajar porque necesito volver a ser quien yo era. Esto era importante. Yo me quería mirar al espejo y sentirme bonita. Quería retomar mi cuerpo. Y yo necesitaba eso. Y ahí, literalmente, es que conozco del Mounjaro. Y yo, espérate. Yo no entiendo cómo las mujeres lo hacían antes. Esas mujeres es impresionante. De verdad que sí. Es admirable. Porque yo no sabía ni cómo empezar con 70 libras encima. Sí, sí. No hay que... Tienes tantas cosas nuevas en tu vida. Estás Demasiado. aprendiendo a cuidar un humanito. Y tu rutina cambia y todo cambia. Entonces también es cuidar al baby, cuidarte a ti, sacar tiempo para ti, que uno no tiene tiempo cuando uno tiene un newborn. ¿Y cómo fue ese proceso cuando empezaste el Mounjaro? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuánto tiempo estuviste haciéndolo? ¿Lo amas? Pues mira, no. Yo debería, ojalá algún día me hagan la spokesperson de Mounjaro. Literalmente te tienen que advertise. Me encanta. Sponsorship. Yo me sentí muy bien. En mi caso, yo padezco de PCOS, que es una de las razones que me encuentran que se me dificultaba el tema de tener bebé. Eso es algo que lo tienen muchas personas. Y uno de los side effects es que tienes resistencia a la insulina. Entonces, médicamente, técnicamente, yo lo podía utilizar. Yo, la primera vez que me lo inyecté, yo rebajé ese primer mes 8 libras. Y yo no lo podía creer. Oh my God. Yo, wow. O sea, I'm here for this. Así que, nada, yo rebajé 70 libras y yo me acuerdo que yo comienzo a utilizarlo, creo que fue como mayo, junio, luego de haber tenido a mi bebé. Jorge Carlos nació en febrero. Y yo en octubre era otra persona y yo me sentía tan bonita, tan como que el haber tomado control de quién yo era, más allá del peso, etcétera. Lo del peso era importante para mí. Pero era un tema de poder dedicarme tiempo a mí, de sentirme bonita, de mirarme al espejo y estar orgullosa de lo que está pasando conmigo. Yo me sentía mejor mamá. Exacto, porque si tú no estás bien, tu bebé no va a estar bien. Y si tú estás bien, tu bebé va a estar bien. 100%. Así que tú te cuides y tú hagas esas cosas es, yo creo que lo más importante. Totalmente. O sea, cuando uno tiene un hijo, es normal que se descuide un poco. Claro. Pero es demasiado importante que tú reconozcas que tú no dejas de ser persona.
tú tienes que seguir con tus hábitos y seguir con esas cosas que te hacen sentir bien para que puedas servir y ser útil con tu hijo, tu esposo, etcétera. Así que me encanta que lo compartes así bien open, porque sí, hay un tabú alrededor del tema también y no sé cómo las mamás de antes lo hacían. No tengo idea. O sea, I'm sure que when I have a kid, if I need a, yo lo voy a hacer. Sí, 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 O sí. sea, Oye, y yo respeto el proceso de cada cual. Hay claro. personas que no le interesa. El peso no es... o sea, it's not about a number. Tiene que ver con el cuidado que uno se da y con lo que te haga sentir bien. Para mí era importante volver a quien yo había sido. ¿Y cómo tú sientes que tú perdiste tu estilo también? Porque tú estás bien conectada a tu moda y a tu fashion. ¿Tú sientes que lo perdiste o lo mantuviste? Yo pienso que en el proceso del in vitro, yo lo perdí absolutamente. Es que yo no estaba inspirada, yo no estaba conectando con nada. Mi lado creativo y mi lado artístico, eso fue lo que se me apagó. Se fue a un lado. Se fue a un lado absolutamente. Y resurgió con el nacimiento de Jorge Carlos. ¿Y Mejor que nunca. ¿Cómo lo encontraste? Yo creo que ¿Cómo te volviste a inspirar? Es que literalmente el haber pasado por este proceso, el haber, en mi caso, el lado de mi legacy, que así yo lo siento con Jorge Carlos y Jorge Andrés, es un lado que yo lo siento como parte de mi misión. O sea, para mí es bien importante. Entonces, el tener la oportunidad de haber logrado ser mamá, es un proyecto personal que me inspira impresionantemente. Así que cuando nace Jorge Carlos, yo retomo mi cuidado personal, ya yo ahí me siento que me estoy comiendo el mundo. Amo. ¿Y qué consejo le puedes dar a alguna mamá que acaba de tener un hijo y siente que se perdió un poquito? Número uno, que se permita estar perdida. O sea, el tiempo que sea necesario. Yo lloré mucho. Bueno, yo acabo de tener un bebé, tengo un bebé de 2 meses y a uno se le olvida lo difícil que es. Y yo me recuerdo esas primeras 2 semanas nuevamente estar completamente lost y sentirme triste, sentirme perdida. A mí me pasó en este segundo embarazo que al final de mi embarazo pasé por unas situaciones particulares que ninguna mujer embarazada debería vivir y me aportaron y yo estuve bien deprimida estos últimos meses. Entonces es importante permitirte sentir lo que tengas que sentir. Hasta un día. Hasta un día que ya tienes que volver. Pero ese día tiene que llegar. So, yo las exhorto a que lo sientas y te lo permitas y que sepas que todas pasamos por eso, pero que un día tiene que terminar. Y que ahí tomes el control porque eso lo va a agradecer tu hijo o tu hija. Bien brutal. Sí, y que lo hables también. A lo mejor buscar una red de apoyo de personas que estén pasando por eso mismo, para que entiendas que no estás sola, o escuchar estos podcasts y buscar información y que sepas que puedes salir de ahí. ¿Y qué le dirías a una familia, a una mujer que está pasando por el proceso de IVF? Que no se rinda, aunque yo sé que es bien difícil y bien injusto decirlo, porque ya yo lo logré. Pero en el momento en que yo no sabía si lo iba a lograr alguna vez, yo creo que es importante no rendirse y estar abierto a las posibilidades. Hay muchas maneras de lograrlo. O sea, en mi caso fue in vitro, pero hay muchos otros caminos. Y hacer la paz con que no es un camino lineal. O sea, si tú piensas que tú vas a ir a una oficina, vas a tocar la puerta y te van a embarazar, no necesariamente va a pasar. Y no te compares con nadie. Mi historia es mi historia. Esta fue mi journey. Pero hay 40 otras historias. Y son igual de válidas. Qué linda, Andrea. De verdad que gracias por compartir todo esto. Aprendí un montón del tema porque la verdad es que no sabía del tema. Y sé que con tu mensaje vas a seguir impactando a muchas mujeres. Y tus hijos están bellos. Gracias. Se ve que eres una tremenda mamá. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser mamá? Lo más difícil de ser mamá, yo creo que el tema de la paciencia. No te miento. Yo no me consideraba una persona en general con paciencia. Eso fue
una lucha en el tema del in vitro. Cállate, yo tengo ese miedo porque o sea, yo soy maestra de yoga, yo me veo muy zen y eso, pero mi paciencia es bien poca. Y yo digo, cuando yo tenga hijos, yo no sé qué yo voy a hacer. Hasta que llegó Jorge Carlos y dijo, oye, Andrés, Y el te que me enseñaron lo que conoce es paciencia. sabe que con las únicas personas que yo tengo paciencia es con esos dos niños. Sí, Me son sale tus natural. hijos, son tus hijos. Son mis hijos. Y tú los quieres incondicionalmente. Yo estoy enamorada de esos dos niños. Y no hay nada como el amor de una mamá, que no lo he pasado, pero me imagino que el amor que uno siente por su hijo es... Es inexplicable y suena súper cliché, pero literalmente hasta que no lo vives, no lo puedes experimentar. Hay muchas otras maneras de amar, pero el amor particularmente a un niño, a un bebé, o sea, a tu hijo es impresionante. Qué linda. Sí. Mira, ¿y qué le dirías a tu yo del pasado? Que lo vamos a lograr. Que lo vamos a lograr. Y que crea, o sea, que no se olvide de lo más importante, que yo creo que ha sido lo más importante a lo largo de mi vida, que es creer en mí, que crea en ella. Y que siga. Sí, que no se quite. Qué linda. Mira, pues tenemos una rapid fire questions. Estas no las tenía, Ok. pero son facilitas. Ok. Para wrap up el episodio. Una canción que tengas en repeat. Ay, si te digo la verdad, ay, es que la de la Rose, Nubes. No sé cuál es, pero sí sé quién es ella. La amo. Bueno. Amo de la Rose. La tengo que escuchar. La amo. Favorite all-time fashion trend. Oh my God. Yo creo que minimalista, 100%. Sí, me puedo identificar. Sí. Favorite wellness ritual. Meditar. ¿Lo hace? Intento hacerlo. ¿Cómo lo haces? Cuéntame, no sabía esto de ti, no lo has compartido en las redes. Me encanta. Bueno, a mí es que, como te digo, a mí me gusta todo lo que es intencional. Entonces... Tienes tus afirmaciones, que las recibiste en una de mis Eso me ayudó eventos. mucho en uno de tus eventos. Yo fui a tu evento por primera vez posparto. En un momento bien complicado. Y tus afirmaciones me ayudaron mucho. Ay, qué Sí. lindo. Así que yo trato de ser intencional en la mañana, de sacar unos minutos y de tratar de clear my mind. Love it. Sí. ¿Y cuando empezaste a meditar? ¿Lo haces con guided meditation o lo haces? Lo he hecho, pero definitivamente cuando estaba en este proceso in vitro. Sí. Sí, yo creo que también es importante conectar el wellness con Absolutamente. IVF, 100%. Absolutamente. ¿Café o matcha? Both, actually. Pero en el embarazo con Jorge Carlos me empezó a gustar el café. Nunca había tomado café. ¿De verdad? ¿Nunca en tu vida? Nunca. ¿Tú no necesitabas café para estudiar? Para nada. Ni para más energía, ni nada. Cero. Wow. Y empecé a tomar café y soy un coffee person now. Y después cambiaste a matcha. Ah, no, pero a mí me encanta el Siempre matcha te de toda la gustaba el vida. matcha. Sí. Desde hace tiempo. Es que yo viví mucho tiempo en Chile Ah. y en Chile se toma té. ¿Y qué hacías por allá en Chile? Yo viví allá 4 años y me fui a estudiar marketing allá. Ok, qué cool. Sí. Nice. Esta, fíjate, no sé qué vas a responder. ¿Staying in or going out? Going out. ¿Verdad? Love it. Me encanta. Siempre puesta para el party. Me encanta, tú siempre con tu outfit, siempre lista. Me encanta. Best makeup tip o hack. Fíjate, makeup tip. Bueno, yo creo que... Qué difícil. Esa está complicada. Es que si tú supieras que yo me considero una persona que me sé maquillar, pero no le presto tanta atención. So, yo creo que me encanta el bronzer. So, yo creo que eso hace toda la diferencia. 100%. Y yo pienso que el lipstick está como demasiado sobrevalorado. Como que yo puedo vivir mi vida sin lipstick. Sin lipstick. Feliz. Yo De no. hecho, a veces yo me maquillo y yo salgo de mi casa sin lipstick. Yo no puedo vivir sin lip liner. I could care less. Oh my God, really? Sí, yo pienso que whatever. Ok. No sé por qué. Interesting. ¿Y dream travel destination? ¿A dónde quieres ir? Cuéntame. Yo creo que la gente lo sabe. Madrid ahora mismo tiene un lugar bien especial en mi corazón y yo siento que Madrid representa mi nuevo comenzar.
Y entonces, ahora mismo que he ido 40 veces en los últimos años, todavía quiero regresar porque pasa que cuando estoy allí, pasa algo conmigo, las vibras, las energías, que me siento mejor. Sí, es una ciudad que te llama y que te expande full. Sí, que me expande. Así que, aunque no es un new place, es un lugar que ahora mismo me hace bien. Siento que vas a vivir allí en algún punto de tu Yo vida. totalmente lo veo. Bueno, pues Andrea, muchas gracias Ay, por gracias estar a en ti. Dosis de Juguito. Gracias por compartirnos tu testimonio, tu historia. Y sé que vas a seguir inspirando a muchas mujeres y familias que están pasando por esto, porque no solo es uno, sino que todos los que están alrededor de uno lo viven también. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Dosis de Juguito. No olvides darle subscribe a mi canal de YouTube, darnos follow en Spotify y o Apple Podcast y dejarnos un rating de 5 estrellas para que más personas puedan escuchar este podcast y podamos seguir creando contenido de valor para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.